Hola, bienvenidos a un video más para ir construyendo este conocimiento matemático paso a paso y así ladrillo por ladrillo para que podamos ir no nada más aprendiendo, sino disfrutando del camino. Hoy vamos a empezar a contar en otras bases, que es diferente a la 10. Vamos a empezar con base 2 para entender el paso de una a otra, que nos va además permitir generalizar ese paso a bases. Y bueno, además me parece importante entender todo esto porque una vez que le agarramos la onda, se vuelve no nada más útil en cuestión de aplicaciones, sino se vuelve divertido y es otro juego que nos puede mantener muy ágiles, manejando números de manera divertida y entretenida. Así es que, pues vamos primero a entender de qué se trata. Muy bien. Antes de irnos directamente a base 2 y ver que si las potencias o lo que sea, vamos a entender un poquito qué pasa cuando estamos contando en base 10. ¿Qué es eso de tener una base? ¿No? Primero, pensemos cuántos símbolos nosotros usamos para escribir. Tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 10 símbolos los que tenemos disponibles para escribir absolutamente todas las cantidades que queramos escribir. Con solo estos 10 símbolos, tenemos que ser capaces de escribir cualquier número que podamos imaginar y que podamos nombrar. Y de hecho así es. ¿Por qué? Por ejemplo, si queremos escribir el 23.430, no necesitamos un símbolo específico para el 23.430. Usamos el 2, nada más que puesto en las decenas de millar, el 3 puesto en las unidades de millar, el 4 puesto en las centenas, el 3 de nuevo en las decenas y el 0 en las unidades, ¿no? Aquí es donde empieza a cobrar mucha importancia, o sea, en estos sistemas posicionales, eh, el 0, el valor del 0 y que no nada más quede como un espacio vacío, sino realmente tiene toda una función, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Bueno, incluso repetimos cifras, pero cada una asigna un valor diferente, de tal manera que podemos determinar exactamente esta cantidad sin lugar a dudas, sin ambigüedades. Ahora, vamos a pensar un poquito en la representación concreta de esto que estamos haciendo, ¿no? Vamos a poner acá las unidades, las decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. Después vienen unidades de billón y así nos podemos ir, decenas de billón, etcétera, ¿no? Ahorita va a bastar con esto. A ver, ¿cuántas unidades nosotros podemos poner en el lugar de las unidades? Nosotros podemos poner un máximo de 9 unidades. Si nosotros queremos representar el 10, ya no tenemos otro símbolo. Lo que hacemos es poner un 1 en las unidades y quitar todas las unidades del lugar de las unidades. De esa manera nosotros ya representamos el 10. Y lo que decimos es, ok, ya tenemos un grupo de 10, o sea, si aquí ponemos el 10, esto ya se vuelve un grupo de 10 y lo representamos así. Tenemos un 10 y 0 unos, por llamarlo de una manera muy gráfica, ¿no? Un 10 y 0 unos. Ok, ¿qué pasa si tengo dos dieces, tres dieces, cuatro dieces, cinco dieces, 6, 7, 8, 9 y junto un grupo de 10 dieces? Pues entonces digo, tengo un 100. Tengo un 100, 0 dieces y 0 unos, ¿no? Si solamente tuviera este de acá. Ahora vamos a verlo un poquito más gráfico todavía. Estas unidades, pues son así sueltas. Vamos a pensarlas como cubitos, ¿no? Entonces, yo tengo, voy juntando 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y vamos a juntar hasta 10. 3, 6, 9, 10. Hasta antes del 10 las puedo pensar sueltas, pero ya que junto 10 se vuelven una sola representación. Entonces, mientras que las unidades son cubitos sueltos, mi decena, mis dieces, ya se vuelven barritas. Barritas porque aquí ya no me sirve tener los cubitos sueltos, porque siempre van a tener valor al estar en esta posición, siempre que hayan formado esa barrita de 10 de estas unidades, ¿no? Y que estén juntas. Si de repente no se completa la barra o no, o no puedo ubicarlas, pues más bien me voy a quedar en el lugar de las unidades. Entonces, cuando yo junto la barrita, ya más bien la paso para las decenas y digamos como que se pega, ¿no? Entonces tengo una barrita. ¿Qué pasa cuando yo me paso al lugar de los cienes? Bueno, pues lo que estoy haciendo es justamente juntar 10 barritas, ¿no? Entonces tengo una, dos, tres, etcétera, hasta el 10. De tal manera que aquí tengo 10 barritas y cada una tiene 10 unidades. En total tengo 100 unidades y eso es lo mismo que tener 10 al cuadrado. Entonces, esta representación de un cuadrado, pues no es tan al azar. Justamente toma sentido y nos permite visualizar fácilmente que estamos aquí tratando con el 10 veces, ¿no? El 10 de barritas por 10 unidades cada una. Aquí en realidad tengo 100 unidades y eso es 10 al cuadrado. En la barrita, pues yo tenía 10 unidades nada más. Esto nos está representando cuántas unidades, porque al final cuando hablamos de esta cantidad, por ejemplo, 23.430 unidades, o sea, es como ir contando de uno en uno hasta el 23.430. Y lo mismo pasa acá. Cuando yo ya tengo un grupo de 100, son 100 unidades. No es algo inconexo de lo anterior. En la barrita de 10, lo que tengo son 10 unidades. Esto también es como 10 a la 1, que sabemos que es 10. Y cuando yo tengo unidades, estoy contando de uno en uno y eso también lo puedo representar como 10 al hacer, ¿no? Que es, o sea, una de estas unidades es una unidad precisamente. Ahora, ¿qué pasa si estos cuadrados de 100 yo los voy acomodando, o digamos que voy a hacer una pila de cuadrados, ¿no? Uno encima del otro. No, bueno, soy malísima para hacer estos dibujos en perspectiva, pero al final la idea es que si los acomodo en orden y parejitos, pues voy a tener justamente un cubo donde tengo 10 rebanadas y cada rebanada es uno de estos cuadrados que tiene 100. Entonces, si tengo el 100, que es una de estas rebanadas, 10 veces, lo que tengo es 1000 unidades, ¿no? En cada cuadrado hay 100 unidades, por 10 veces pues son 1000 unidades y eso es 10 al cubo. Entonces, en el primer lugar tengo cubitos que valen 1, después tengo barritas que valen 10, después tengo cuadrados que valen 100. Después regreso al cubo, pero ahora vale 1000. ¿Y qué pasa si acomodo 10 de estos cubos? Lo voy a tratar de dibujar así en horizontal. O sea, tengo un cubo, otro cubo. Así voy a al final tener una barra. Si cada cubo vale 1000, o sea, 10 al cubo, toda esta barra va a valer 10,000, que eso es 10 a la 4. Eso va aquí, el 10 a la 4. En las unidades no, perdón, esto es 10 a la 3. En las unidades de millar tengo 10 a la 4. Y luego esas barras grandotas, que ya cada una vale 10,000. Aquí tenía la barra de 10, pero ahora voy a tener la barra de 10,000
pongo otra, y si así pongo hasta tener 10 barras, pues lo que voy a tener es un prisma cuadrangular técnicamente, pero digamos que lo puedo ver como un gran cuadrado, como análogo a este, pero ahora vale 100,000. 100,000 unidades, ¿no? Este gran cuadrado va a tener 100,000 unidades. De hecho, este ejercicio, si tienes la oportunidad, te recomiendo que consigas piecitas, de preferencia cubos, para que la formación quede muy, muy, muy parejita y lo puedas ver realmente, porque es muy, muy divertido y eso además permite que lo concretes al menos una vez en la vida y esto lo vas a poder extender, que es lo que vamos a hacer ahora a las demás bases. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El lugar donde tenemos las unidades son las piezas sueltas, un cubito, decenas son barras, centenas, cuadrados. Unidades, de nuevo, vuelve a ser cubo, pero ya son unidades de millar. Decenas vuelven a ser barras, como acá, pero barras de millar. Y centenas vuelven a ser cuadrados, pero de millar. Y si juntamos estos cuadrados, apilamos así 1, 2, 3 hacia arriba, pues vamos a tener otra vez donde volvemos a tener la unidad, vamos a tener un gran cubo, ¿no? Cubo de 1, cubo de 1000 y ahora cubo de millón. Esto es 10 a las centenas fueron 10 a la 5 y esto es 10 a la 6. Y así nos podemos seguir. Cubo barra cuadrado. Cada vez el cubo pues va a representar una potencia mucho más grande que la primera o que la anterior del cubo, después la barra y después el cuadrado. Entonces, esta representación es la manera en la que nosotros escribimos en base 10. De manera concreta, representa a estas cantidades y lo que hacemos en la representación es que las unidades son 10 a la 0, las decenas son 10 a la 1, las centenas son 10 a la 2, las unidades de millar son 10 a la 3, las decenas de millar son 10 a la 4, las centenas de millar son 10 a la 5, las unidades de millón son 10 a la 6, etc. Esto significa escribir en base 10. Cada lugar, cada número que nosotros estemos escribiendo, por ejemplo, si escribimos el 14,502, pues este 1 lo vamos a multiplicar por 10 a la 4, que eso es 10,000. Y luego este 4 lo vamos a multiplicar por 10 a la 3, que es 4,000. Este 5 por 10 a la 2, que es 500. Este 0, pues sería por 10, que es 0. Y el 2 por 10 a la 0, que es 2. Entonces, cuando sumamos todo esto es 10,000 más 4,000 más 500 más 2, pues 10,502. No, 14,502. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer algo análogo con base 2. Antes que nada, pues vamos a decir, ok, nuestro lugar de las unidades, pues es un cubito. Aquí ya no le vamos a llamar decenas porque no son de 10 en 10, aquí va de 2 en 2. Entonces aquí nuestro primer 2, vamos a no ponerle nombre más que decir 2, pues son poner 2 de estos cubitos juntos. Entonces es una barrita de 2, como habíamos visto. Cubo, barrita. Y si después ponemos, este es el segundo lugar, en el tercer lugar, ponemos una barrita junto a otra barrita, pues tenemos un cuadrado, ¿no? Si después ponemos un cuadrado con otro cuadrado, bueno, la representación de, pues vamos a tener un cubo. Lo voy a dibujar acá mejor. Tenemos un cubo. Y después, si ponemos dos de estos cubos más grandes,
tenemos otra barra. Y después vamos a tener otro cuadrado más grande, donde cada uno de estos, pues, tiene su propia barra de estos cubos, hecha de estas barritas, de estos cuadrados, de estas barritas, de estos cubos, ¿no? Entonces, al final, vamos a ver cómo queda en cantidad. Aquí, pues, tenemos 1, y eso es lo mismo que 2 a la 0. Aquí tenemos 2 cubitos, y eso es 2 a la 1. Acá tenemos 4 cubitos, que es 2 a la 4. Después tenemos, si en cada piso hay 4, pues tenemos 8 cubitos, que es 2 al cubo. Si nos vamos a la barra de 2 cubos, vamos a tener el doble, que son 16, ¿no? Cada cubo tiene 8 y eso es 2 a la 4. Si ponemos 2 de esos, son 32, que es 2 a la 5. Si ponemos 2 de estos cuadrados, vamos a tener otro gran cubo de 64, que es 2 a la 6. Si ponemos 2 de esos cubos, vamos a tener una barra de 128, que es 2 a la 7. Si ponemos 2 de esas barras, vamos a tener un cuadrado de 256 cubitos, que es 2 a la 8, y así nos podemos ir. Si nos vamos dando cuenta, como estamos contando base 2, cada vez que juntamos 2 del anterior, así como en base 10, cada vez que juntamos 10 del anterior, nos vamos al siguiente, ¿no? 10 decenas, nos vamos a la centena. 10 centenas, nos vamos al 1000. 10 miles, nos vamos al 10,000. En base 2 pasa lo mismo, pero cada 2. 2 unidades, nos vamos más bien a una barra. 2 barritas de 2, nos vamos más bien a un cuadrado de 4. 2 cuadrados de 4, nos vamos a un cubo de 8. 2 cubos de 8, nos vamos a una barra de 16. Todo se va duplicando porque estamos en base 2. En base 10, todo se va multiplicando por 10. O sea, todo va siendo 10 veces más grande. En base 2, todo va siendo 2 veces más grande. Esa es toda la diferencia. Y si entiendes esta base, que también la puedes hacer sensorial si quieres, muy concreta, para después irte ya a la parte solamente numérica y abstracta, pues está perfecto, porque ese camino, aunque ya no estemos, digamos, como adultos en una etapa sensorial de aprendizaje, que eso pasa cuando somos más pequeños, el tener al menos una vez esta experiencia hace que el concepto se reafirme completamente y quede muy, muy, muy claro en todo nuestro aprendizaje y en todo lo que vayamos haciendo, porque esto lo vas a poder extender a todas las bases. Siempre vas a tener unidades, después barras de esas unidades, cuadrados de esas unidades, y por eso es que pues llegamos como a estas representaciones, ¿no? Al cuadrado, al cubo. La barra, digamos que no tiene como tal un nombre, pero cuando empezamos a ver esas relaciones se hace mucho más fácil. Entonces ahorita vamos a concentrarnos solo en base 2. En videos posteriores vamos a ver otras bases ya en general, pero a partir de aquí tú podrías desarrollarlo. Y si lo haces, va a estar muy interesante que dejes en los comentarios cómo te fue, cómo lo viviste y si ya lo pudiste extender a otras bases. Entonces vamos a ver, nosotros tenemos estos lugares. ¿Qué significa eso? Vamos a regresarnos tantito a la base 10. Y entonces, si yo, por ejemplo, quiero pensar en... Yo voy a escribir en base 10 porque es pues la base con la que sé representar estos números, digamos, por default, pero vamos a suponer que solo pensamos, o sea, y para no olvidarlo ahorita, ¿no? Pero digamos que solo pensamos en el número 58,133. Entonces, si yo me imagino esta cantidad de unidades y empiezo, bueno, a ver, voy a poner 10 voy a poner de otro color para no perdernos. Voy a poner una unidad, 2, 3, así hasta el 10. Y si junto una barrita, pues pongo una decena. Y otras 10 y pongo otra decena. Así hasta que junte 10 decenas, pues más bien lo voy a poner en centenas. Y con lo que me va sobrando, así hasta que llegue a las decenas de millar y me voy a dar cuenta que aquí voy a poder formar 5, ¿no? Pero todo eso lo voy a ir haciendo así, poniendo 10 unidades, agregando una decena hasta que junte 10, o sea, vuelvo con mis unidades, vuelvo a poner otra centena
Y de ese proceso, un día, en algún momento voy a juntar 10 centenas y me voy a ir para las centenas. Y entonces voy a volver con las unidades y junto 10. Y ya que junte 10, voy con las centenas. Y ya que junte 10, voy con las unidades de millón, de millar. Y de pronto eso, a lo mejor vivirlo una vez en la vida, pues está muy divertido y muy interesante, pero no va a ser nada práctico. Tal vez sería más práctico decir, bueno, a ver, de 58,133, yo puedo ver que puedo hacerlo de unidades en unidades, de decenas, centenas, miles, 10,000, 100,000. Y entonces digo, ok, a ver, vamos a ver, con esa cantidad, 58,133, ¿alcanzo a formar un 100,000? Pues no, no alcanzo, ¿no? ¿Alcanzo a formar 10,000? Sí, 10, 20, 30, 40, 50,000. Entonces aquí voy a poner un 5 en el de 10 a la 4. Luego, me falta todavía representar 8,133. Ya no me alcanza para otro 10,000, pero sí me alcanza para 8 de miles, ¿no? Porque es con un 1,000 tengo 1,000, con 2,000 tengo 2,000, 3,000, 4,000, así hasta 8. Entonces, en el lugar de 10 a la 3, me alcanza para poner 8. En el lugar de las centenas, tengo un ciento y ya. Entonces, en el lugar de 10 a la 2, voy a poner un 1. En el lugar de las decenas, que es 10, tengo para 3 porque es 10, 20, 30 y tengo que llegar al 30 justamente. Y en el lugar de las unidades, 1, 2, pues 3. Entonces, de esa manera represento este número. Claro, esto sabemos escribir números desde muy temprana, desde un momento muy temprano en nuestra educación, ¿no? Entonces, es nada más para hacer muy gráfico lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si yo quiero escribir, por ejemplo, voy a, voy a poner esto acá y digamos que yo quiero escribir el número eh, Em, 497, ¿no? Entonces yo digo, a ver, después del 256 seguiría acá el 512, que es 2 a la 9. ¿Me alcanza para formar un 512? No. Voy a poner el número más abajo. Entonces, pues todos los ceros a la izquierda no son necesarios ponerlos. Vamos a fijarnos en la primera cifra significativa que sí podamos usar. Entonces, ¿puedo formar un 256? Sí. No puede haber más de 2 porque estoy en base 2. Si yo formara 2, serían 512 y más bien tendría uno de la siguiente, pero no lo tengo. Entonces, ya tengo un 256. Dijimos que vamos a formar el 497. Entonces, ya tengo un 256. ¿Será que le puedo, o sea, me sirve tener un 128? Entonces, lo sumo. 8, 3. Pues sí, porque yo tengo que llegar hasta el 497, entonces sí necesito un 384. ¿Por qué no 2? Porque entonces ya serían 2, o sea, más bien sería otro 256 y ya vimos que 2 no me alcanza, entonces 1. Si le pongo un 64, que es lo que sigue, yo tengo 448 y sí, todavía voy bien. Entonces, 448. Si le pongo un 32, estos son 480, también me sirve. Si le pongo un 16, son 496 y sí, todavía me sirve. Si le pongo un 8, aquí ya nada más me falta un 1. Si le pongo un 8, yo me paso, entonces no necesito un 8. Si le pongo un 4, también me paso, no lo necesito. Si le pongo un 2, me paso. Y si le pongo un 1, llego justamente al número que yo quería, ¿no? Que este está en representación base 10. Entonces, este número 497, yo lo represento como 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 en base 2. Aquí no vamos a leer como si estuviera en base 10, ¿no? 111,110,001, porque eso se lee en
base 10. Aquí el valor es otro, entonces lo lees así, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 en base 2. Esta es la manera de representar. También podrías ir, o sea, juntar todas estas unidades y decir, a ver, pongo una y si pongo otra, más bien es una de acá. Entonces ya los paso para acá y vuelvo a empezar una y dos y ya junté una, entonces me voy más bien uno para acá hasta que junte un cuadrado. Y si junto un cuadrado, más bien me voy a, si la barra, si junto dos cuadrados, pues más bien voy a formar un cubo y así. Y bueno, acá pues van a ser muchos más pasos, ¿no? De ir formando de cuadraditos en cubitos, en barritas, en cubo, así. Pero ya que entendiste esta formación, en tu mente puedes seguir esa formación mientras te sea necesaria. Y lo que tú sabes es que, bueno, para completar esta cantidad, necesitas un 256, un 128, ya no le llamamos decenas, centenas, millares, pero eso, una formación de estas cantidades. Ahora, esto mismo nos muestra que en base 2 solamente vamos a usar dos símbolos. Aquí está muy claro, el 0 y el 1. Porque si tuviéramos un símbolo para el 2, más bien, cuando queremos representar el 2, que es nuestra base, ya más bien nos estamos yendo a la siguiente formación, a la barrita o al cuadrado o al cubo. Entonces no necesitamos un símbolo para el 2, de la misma manera que en base 10 no necesitamos un símbolo para el 10. El 10 lo formamos con dos de los símbolos que ya tenemos, que es el del 1 y el del 0. Lo mismo pasa acá. En base 2 ya no necesitamos un símbolo porque la posición nos permite irnos al siguiente lugar y dejar 0 en el de las unidades. Y cuando juntamos dos aquí, nos vamos al siguiente, que es el de los cuadrados, y dejamos 0 y 0, etcétera, ¿no? Eso lo seguimos hasta el número que necesitemos. Vamos a hacer una representación más para que quede muy, muy claro. Digamos que queremos representar el 2345. Entonces ponemos nuestras cantidades de 2, que es 1, 2, 4, 8, 16. Podemos poner las potencias, pero ya cuando lo ponemos así desarrollado, pues es más fácil ver si vamos a necesitar un 64 o un 32 y no estarlo haciendo, ¿no? Entonces 1028, digo, 128, 256, 512, 1024, 2048, y el siguiente sería 4000, pero ya nos pasaríamos, ¿no? Entonces, ¿necesitamos un 2048? Pues sí, porque tenemos que llegar hasta 2345. Si le sumamos un 1024 ya tendríamos 3000 algo, entonces no necesitamos un 1024. Acá también es importante, por ejemplo, antes de seguirme con esta formación, ¿qué tal que yo ponía 0 aquí y decía, seguro que con estos ya puedo formar el 128 que tengo acá? Pero es que si sumamos esto, que son 64 más 32, son 96, más 16 son 112, más 8 son 120, 124, 126, 127. Justo todo lo que hay a la izquierda del 128, justo va a sumar 127. Todo lo que hay a la izquierda del 256 va a sumar 255. O sea, para yo realmente juntar esta cantidad, mi única opción es llegar a esta jerarquía. Es como en base 10 de nuevo, si yo quiero juntar, por ejemplo, se me perdió mi manita. Si yo quiero juntar un 10,000, yo no puedo decir, ah, pues pongo aquí 0 y pongo 9, que es lo máximo en todos los demás, porque 9,999 no junta un 10,000. Esa es la característica de las bases. Entonces, no hay pierde en que si yo no necesito el 1024, después vaya a juntar 1024 con los demás. No lo voy a juntar, siempre me va a faltar uno, porque ese uno es lo que daría pie a que todas las formaciones se fueran al siguiente nivel para formar el de 1024.
Entonces, bueno, estamos en 2048, 1024 no lo puedo sumar, 512 porque serían 2500, ¿no? Pero 256 seguramente sí. Vamos a sumarlo. Esto es 10, 3, 2304, entonces 256 sí lo necesito. 128, ya no, porque si le sumo aquí 100 serían 400, entonces no, pero 64 a lo mejor sí. 2000, no, ya me pasé, 2368, entonces 64 no, vamos en 2304. Si le sumo 32, serían 2000, ese sí, son 2336, todavía me falta para llegar. Si le sumo 16, ya con que le sume 10, llego al 46, entonces 16 no, 8 seguramente sí, 44, ajá, 2344, entonces el 8 sí me sirve, el 4 no porque llegaría al 48, el 2 no porque llegaría al 46 y el 1 sí, justamente aquí me falta 1. Entonces, 2345 le voy a poner aquí en base 10, es 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 en base 2, que es mucho más largo, sí, pues porque justo, ¿no? En vez de usar 9 unidades para una sola barrita, aquí 2 y ya pasó a la siguiente, 2 y ya pasó a la siguiente. Entonces, obviamente, la extensión de mi cantidad pues se va a hacer más grande, pero la ventaja es que solo usa 2 valores. Eso nos va a dar muchas ventajas, por ejemplo, en sistema binario, en computación, pues eso tiene la ventaja de que aunque sean números más grandes, al ser solo 1 y 0, todas las respuestas es este comando sí o no, sí o no, sí o no. Y eso hace las cosas muy fáciles. Sí más largas, pero mucho más fáciles a que si tengo que decidir entre 9, el 1 sí o no, el 2 sí o no, el 3 sí o no, el 4 así hasta el 9 y luego en el otro también, 1 sí, 2 sí, 3 no. Es muchísimo más tardado que nada más ir decidiendo uno por uno, sí o no, sí o no, sí o no. Y bueno, después les voy a compartir también un truco con el que con las manos podemos usar incluso sistema binario. Eso se vuelve también muy divertido. Espero que este primer video sobre las bases, el conteo en diferentes bases, te ayude a visualizar qué es lo que realmente hacemos, esto que aprendimos automático desde pequeños, a representar el 23, el 142, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Esta formación además te puede ayudar a verlo de manera muy concreta y te puede ayudar a extenderlo a otras bases para después, que también lo vamos a hacer en los videos, irnos directamente a esta parte de base 3, base 4 y cómo ya lo puedes visualizar y, y abstraer nada más al concepto y cómo vamos a ir cambiando de una base a otra. Si este acercamiento te gusta, pues déjamelo saber. También platícame si ya conocías esta representación concreta o conoces otra que a lo mejor te haya ayudado. Y si no, si el conocerla te ayuda a visualizarlo y a tenerlo más claro. Eh, si te ayuda, si te gusta, pues por favor comparte estos videos para que lleguen a más personas. Suscríbete, dame like y coméntame qué otros temas quieres que vayamos trabajando. Muchas gracias y hasta la próxima.